Buenas tardes y bienvenidos a todos los compañeros conectados para asistir a la sesión formativa Farmacia Comunitaria y Salud Sexual, claves para el manejo de las infecciones de transmisión sexual. Soy Piedad García, vocal nacional de Oficina de Farmacia. Debido a que las infecciones de transmisión sexual representan un problema importante de salud pública, tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas, si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz, y a su tendencia marcadamente ascendente de las últimas décadas, la vocalía de Oficina de Farmacia junto con el Consejo General ha visto necesario actualizar nuestra formación en este campo y realizar el siguiente webinar. Sabemos que las ITS no han dejado de aumentar en nuestro país, según el informe Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2023, que publicó el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Salud Carlos III, y por aportar algún dato en este sentido, quiero destacar que en el caso de la sífilis, la tasa por 100.000 habitantes aumentó un 24,1% y un 42,6% en el caso de la gonorrea durante el periodo 2021-2023. Para combatir el problema creciente de las ITS, España ha puesto en marcha el Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por VIH y las ITS 2021-2030, con el objetivo de impulsar y coordinar acciones para eliminar estas infecciones como problema de salud pública para el año 2030. El plan se basa en un enfoque integral que abarca la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento, la atención a la cronicidad y la mejora de la calidad de vida, sin olvidar la lucha contra el estigma y la discriminación. Y en este sentido, la farmacia comunitaria tiene mucho que aportar por su gran acceso a la población. Los datos disponibles del informe sobre las estrategias para las ITS de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2024, sugieren que se está lejos de cumplir los objetivos del 2030, existiendo tendencias crecientes en lugar de decrecientes en ITS, por lo que habría que implementar más estrategias proactivas de cribado de ITS, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones estas infecciones cursan de manera asintomática o subclínica durante periodos largos de tiempo. El diagnóstico temprano de una ITS en una persona asintomática no solo lleva a tratar la infección, sino también a evitar complicaciones en la salud sexual y reproductiva, además de minimizar la transmisión de la infección durante los contactos sexuales. Desde la vocalía de Oficina de Farmacia se ha considerado necesario realizar una formación sobre infecciones de transmisión sexual debido a su alta tasa de prevalencia y al destacado papel que el farmacéutico comunitario representa en el ámbito de su prevención y tratamiento, que nos ayude a refrescar y actualizar nuestros conocimientos en el tema. En este sentido, quisiera agradecer la colaboración del Laboratorio Durex, que desde el primer momento mostró gran interés en apoyar nuestra iniciativa, contribuyendo así a la prevención de dichas infecciones. Esta sesión de formación online cuenta con la participación de Miriam Ribes Redondo, médica especialista en obstetricia y ginecología, máster en sexología clínica y vocal de la Junta Directiva de la FES, Federación Española de Sociedades de Sexología, que revisará las ITS más frecuentes, su epidemiología, los factores de riesgo, los agentes etiológicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento farmacológico, entre otros aspectos relevantes. Contaremos también con la participación de Vicente Terrades, farmacéutico comunitario, vocal de Oficina de Farmacia de Islas Baleares y representante del grupo de trabajo que ha desarrollado esta formación, constituido también por Virginia Calvete, Beatriz Garrosa y Mercé Barau, todas ellas farmacéuticas, vocales de Oficina de Farmacia de los colegios de Palencia, de Ávila y de Cataluña, de Barcelona, respectivamente. Vicente Terrades nos dará una visión de la actuación desde la farmacia comunitaria en estos casos de ITS, los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales asociados y destacará también nuestra labor contribuyendo a la educación sanitaria para fomentar la prevención, el seguimiento farmacoterapéutico, así como signos de alerta y derivación al médico. Por último, también destacará acciones concretas que sobre este campo han desarrollado distintos colegios provinciales de farmacéuticos. Finalmente, habrá un espacio para aclarar cualquier duda que os haya ido surgiendo y para ello podéis utilizar la herramienta chat
para ir formulando ahí vuestras preguntas. Tened también en cuenta que si no hubiera tiempo para contestar todos los temas planteados, se preparará, como en otras ocasiones, un documento de preguntas y respuestas que se pondrá a disposición de todos en farmacéuticos.com. La sesión quedará grabada y en el plazo aproximado de una semana estará disponible tanto en el espacio de webinars, en la web farmacéuticos.com, como en el canal YouTube del Consejo General. Estoy segura de que este webinar servirá para actualizar nuestros conocimientos de tal manera que podamos contribuir, junto con el resto de profesionales sanitarios, a realizar un abordaje multidisciplinar de las ITS para así revertir su tendencia al alza y potenciar nuestro papel como agentes claves en la prevención de las mismas. Comenzamos entonces y doy paso a Miriam, que al finalizar su exposición dará paso a Vicente. Cuando quieras, Miriam. Bueno, buenas tardes. Soy Miriam Ribes, como ya os han comentado, soy ginecóloga, soy sexóloga, también soy escritora y trabajo en el Hospital Mateo Orfila de Menorca. He sido elegida sobre todo por ser vocal de la FES, también formo parte de la AES, que es la Asociación de Especialistas en Sexología, de la AEM y de la SEGO, que os sonarán más por ser de la parte de ginecología, y a lo mejor a alguno le suena porque codirigí el curso de salud de la mujer con Inés Mera, que creo que tuvisteis online durante una temporada. Me han invitado a hablar de las ITS, que, como os ha comentado Piedad, es algo que nos preocupa mucho a todos los que trabajamos en sanidad por su prevalencia en alza de forma exponencial y todas las consecuencias que tiene, de lo que os hablaré ahora, ¿no? Espero no ser muy aburrida, pero sobre todo espero resultaros útil. Primero, ante todo, dar muchas gracias tanto al Consejo como a la vocalía de Farmacia, Piedad, a Durex y a FES por haberme invitado y por haber confiado en mí para dar este webinar, ¿vale? Bueno, lo primero es ¿por qué tenemos que hablar de las ITS? ¿Por qué es tan importante hablar de las ITS? Pues porque nos importan mucho, como nos importa el sexo, mucho, a todo el mundo nos importan mucho, pero no las miramos a la cara, es decir, miramos para otro lado, nos deberían de importar más y deberíamos de actuar más. Es un elefante que tenemos encima de la mesa y que nadie quiere ver, todos miramos hacia otro lado. Y es tan importante por su prevalencia, primero, porque tiene, hoy en día, más de 1 millón de personas, probablemente bastante más, se están contagiando de una ITS. La mayoría son asintomáticas, con lo cual mañana ese 1,5 millones pues, va a contagiar a 1,5 millones más. Esa prevalencia es muy importante porque además afecta a todas las personas. Tenemos todos la conciencia errónea, la idea errónea de que las ITS es para determinado tipo de personas, pues más promiscuas, pero la posibilidad de tener una ITS no es exclusiva de nadie, afecta a todas las personas que tengan o hayan tenido en algún momento algún tipo de interacción sexual. Y como os digo, el aumento es preocupante. Y es preocupante porque tiene complicaciones graves, tanto físicas como psicológicas como sociales, que pueden ser permanentes y potencialmente mortales. Y lo triste es que todas son prevenibles con una correcta salud sexual, practicando un sexo inteligente, con protección, con prevención, con vacunas. Y son tratables la mayoría de ellas y sobre todo son tratables y sin secuelas si se diagnostican precozmente y se tratan precozmente. Es esencial la precocidad. Os he puesto aquí, Pilar ya lo ha comentado, lo más importante y sobre todo lo que nos tiene que quedar muy claro es la increíble prevalencia y cómo están creciendo. Aquí tenéis la curva, esto es accesible en la web del Ministerio de Sanidad. Y como veis, la tasa por 100.000 habitantes está subiendo de forma exponencial. Ya empezó a subir de forma exponencial a partir de 2017. Quizá también han aumentado porque han aumentado los diagnósticos, pero realmente también han aumentado muchísimo por los cambios en la conducta sexual las ITS.
Hubo ese parón, ese paroncillo que veis en la curva es por la pandemia, nos encerraron y hubo menos ITS, pero la solución no es encerrarnos, la solución es ser más inteligentes y ahora, pues como veis que está disparado hacia arriba. La que gana la reina es la clamidia, con una tasa de 79,8, es decir, 80 por 100.000 habitantes, que eso es muchísimo. El gonococo está muy cerquita, con un 71, y la sífilis, con este aumento tan brutal, 22, y luego pues la otra clamidia, la del linfogranuloma, es la que tiene menos, que es el 4. Estos son, o sea, la web del Ministerio nos dice la prevalencia de las ITS que son de declaración obligatoria, que son estas. He visto algún documento en el que la tricomonas se ponía de declaración obligatoria, no lo es. Son estas, es la clamidia, la Neisseria gonorrea, el treponema de la sífilis, el HIV y las hepatitis B y C, las que son ITS de declaración obligatoria. Claro, sabemos la prevalencia exacta de estas, infravalorada de estas, pero de las otras aún no es tampoco tan claro. Sí que han aumentado los diagnósticos, sí que han aumentado las comunicaciones, pero por supuesto está infravalorado, pero aún así, fijaos este aumento. Estos son los verbos que quiero que os queden claros, a todos nos deberían de quedar claros, en los que tenemos que pensar cuando hablamos de ITS, que es prevenir, diagnosticar, tratar precozmente, visibilizar, ver ese elefante que tenemos encima de la mesa, desestigmatizar, todas podemos tener una ITS si tenemos una interacción sexual o vivimos intraútero. Y educar en responsabilidad fundamentalmente, porque lo que es la ciencia lo sabe todo el mundo y lo puede ver, toda la gente puede ver todo a través de ahora del chat GPT y de mil cosas. Lo que nos falta es responsabilidad, lo que nos faltan son habilidades. ¿Y qué son las ITS? Ahora vamos al meollo, ¿no? Pues las ITS es lo que dice su nombre, lo he puesto aquí desgranado, son infecciones, es decir, enfermedades de etiología infecciosa y de transmisión sexual, es decir, que tienen un punto en común, que es que el contagio más frecuente o más importante epidemiológicamente es el sexual, ya sea vaginal, oral, anal, pero aunque no sea su único modo de contagio, es el más importante. Tiene una diversidad de patógenos, una diversidad de cuadros clínicos, aunque en general suelen coexistir pues, la vaginitis, la uretritis y la secreción. Y también tiene una característica en común, que es que son muy propagables, son muy contagiosas, sobre todo porque la mayoría son asintomáticas, por eso es tan importante el diagnóstico. Son prevenibles con sexo inteligente, como ya os he dicho antes, y que suelen ir, también una de las características más llamativas y que tenemos que tener en cuenta de las infecciones de transmisión sexual es que van en compañía, son gangs, son pandillas que van juntas. Cuando diagnosticamos una ITS hay que buscar todas las demás porque en general suele coexistir con alguna. ¿Y cuáles son? Bueno, la OMS describe más de 30 ITS. No os voy a hablar de las 30, os voy a hablar de las más frecuentes porque ya bastante aburrido va a ser que os hable de todas ellas. Os voy a poner en las diapositivas que van a venir ahora, lo que va a venir ahora, las PPT, os explican un poco lo que es más importante de cada una. No nos vamos a detener más que en lo que después, si queréis, me preguntáis. Como después podéis ver la presentación, ahí lo tenéis. De todas formas, si tenéis cualquier duda, cualquier problema o queréis saber algo más de alguna ITS o de otra o alguna que no haya comentado, podéis contactar conmigo. Soy accesible, lo más accesible del mundo a través de redes o a través del mail. Estas son de las que os voy a hablar, ¿vale? Os voy a hablar de la clamidia, que ya os he dicho que es la reina, el gonococo, que sería su compañera, la Neisseria gonorrea está detrás de la clamidia, son las más frecuentemente encontradas, la sífilis con su gran aumento, el linfogranuloma venéreo, las tricomonas, el VPH, el virus de la inmunodeficiencia humana, las hepatitis víricas. También hablaré de las ectoparasitosis, que muchas veces se dejan de lado porque no se les da importancia, pero son ITS,
Y hablaré de otras menos frecuentes y también de algunas, ya veréis que no son ITS, pero puntos suspensivos. Luego lo veremos. La clamidia, la reina de las ITS, la que encontramos en la mayor parte de los cultivos. Es la clamidia trachomatis, es bacteriana, es muy frecuentemente asintomática, sobre todo en personas con vulva, el 70% es en personas con vulva, es más sintomática en personas con pene, pero en general es asintomática. Tiene un periodo de incubación de 1 o 3 semanas y cuando tiene síntomas suele ser pues, uretritis o vaginitis, secreción, suele producir úlceras y dolor. La importancia, sobre todo en ginecología, como ginecóloga lo digo, ¿no? De la clamidia y del gonococo también, es que si no se trata precozmente, más de la mitad acaban en una enfermedad pélvico-inflamatoria con todas sus consecuencias, de dolor pélvico crónico, de abscesos, de esterilidad, etc. Y esto es sobre todo lo que hemos visto también en ginecología hospitalaria, un aumento brutal de la enfermedad pélvico-inflamatoria en estos últimos años. Ha coincidido con esa curva tan importante de prevalencia, con ese aumento tan exponencial. ¿Cómo se diagnostica? Pues necesitamos una sospecha clínica o epidemiológica y se diagnostica por cultivo y por TAN, que es lo que AK, PCR, lo que los que peinamos canas llamábamos PCR, pero ahora se llama test de ampliación de ácidos nucleicos, ¿vale? PCR. ¿Vale? Como os he dicho, suele estar siempre acompañada y casi siempre con quien está acompañada es del gonococo. Se trata con doxiciclina, también con acitromicina como alternativa, y hay otras alternativas menos eficaces en alergias que sería la eritromicina. Pasamos al gonococo. También es una bacteria, es la Neisseria, también es una infección que considerábamos que había poca y cada vez es brutal la cantidad de detecciones por cultivo que hay. Su periodo de incubación es mucho más pequeño y también suele ser asintomática, pero no tanto en este caso. Y también es más asintomática en personas con vulva. La clínica es uretritis, disuria y cervicitis o proctitis y lo mismo que la clamidia, si no se trata con una alta prevalencia acaba, con una alta frecuencia acaba siendo una enfermedad pélvico-inflamatoria. El diagnóstico, lo mismo, sospecha clínica epidemiológica y cultivo y PCR. El tratamiento en este caso es con ceftriaxona, a dosis bajas conforme a las que normalmente tratamos infecciones, otras infecciones, ¿no? Sería una dosis única de 500 miligramos de ceftriaxona intramuscular. Como alternativa, se ha propugnado a veces utilizar cefixima 800 miligramos, pero lo más eficaz y lo que es de elección es la ceftriaxona. Os he puesto aquí lo de la vacuna del meningococo porque me parece muy interesante y de hecho hay un estudio en marcha, hay un ensayo en marcha hablando de la posibilidad de utilizar la vacuna del meningococo como vacuna del gonococo. Parece que la vacuna del meningococo protege de la infección de la gonococia. Se ha visto en estudios de vacunación y se está valorando porque probablemente pueda ser coste efectivo la vacuna del meningococo para prevenir la gonococia, al menos en personas de riesgo. Pero bueno, ahí os lo dejo. La sífilis. La sífilis también es una enfermedad infecciosa que pensábamos que iba a desaparecer y todo lo contrario, cada vez tenemos más y cada vez hay más diagnósticos, sobre todo, por ejemplo, yo como ginecóloga en embarazadas vemos cada vez más diagnósticos, porque claro, es una de las pruebas universales que se realizan al principio del embarazo y cada vez tenemos más positivos. Es una etiología también bacteriana, el Treponema pallidum, que es este bichito tan gracioso con forma de rizo, y su clínica os la repaso, pero supongo que todos hemos estudiado en algún momento la sífilis. Es una enfermedad que tiene etapas y se cataloga como sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. La primaria, con un periodo de incubación de 2 a 12 semanas, los síntomas que tiene es un chancro duro, que es una úlcera no demasiado dolorosa
que suele acompañarse de una adenopatía y que nos debería hacer sospechar de entrada la presencia de sífilis y estudiarlo. Dura 3 a 8 semanas y desaparece espontáneamente. Se dé o no tratamiento, y si no hay tratamiento, a las 4 o 24 semanas aparece, estamos en segunda fase, sería la sífilis secundaria, que se caracteriza por un exantema. Característicamente se llama roseola sifilítica. El exantema se suele acompañar de fiebre y adenopatías, dura 3 o 12 semanas y volvemos a entrar en una fase latente que puede ser de años, hasta de 20 años. En la sífilis terciaria pues aparecen lesiones destructivas que se llaman clásicamente gomas sifilíticos, tanto en miocardio como en piel como en sistema nervioso. También era algo que era menos frecuente y cada vez estamos viendo con más frecuencia. El diagnóstico es serológico y el tratamiento es como el de hace un siglo y sigue siendo efectivo, que es la penicilina G-benzatina en dosis única y en sífilis primaria y de forma repetida en sífilis secundaria y terciaria. Seguimos. Espero no aburriros mucho. El linfogranuloma venéreo es otra infección de etiología bacteriana también producida por una clamidia trachomatis, pero en este caso en otras variantes, la L1, L2 y L3. El periodo de incubación es muy variable y cursa con úlcera perianal y proctitis y un síndrome de fiebre y adenopatías. Puede llegar a producir fístulas y estenosis rectales, o sea, la úlcera puede ser muy llamativa y producir todo esto, y es más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres. El diagnóstico es con cultivo y PCR y el tratamiento es doxiciclina, como en la clamidiasis, pero en este caso es de más larga duración, de 21 días. La tricomona. Como os comenté antes, la tricomona tenemos la idea de que es una enfermedad también de declaración obligatoria, no lo es, y no pensamos demasiado en ella y es mucho más frecuente también de lo que creemos. 28 es menos que clamidia y menos que gonococo, pero 28 es una tasa que es bastante alta. Y su clínica es como de vulvovaginitis o disuria, es decir, es muy fácilmente confundible. Creo que esto es muy interesante para los que trabajáis en farmacia comunitaria. Es muy fácilmente confundible con una infección urinaria o con una vaginitis por cándida, porque tiene un flujo anormal, tiene picor, aunque no excesivamente, también podríamos pensar en una vaginosis, y tiene clínica de infección de orina, tiene una disuria. ¿Vale? También suele cursar con dispareunia, con dolor con las relaciones sexuales y con dolor pélvico. Aquí es mucho más sintomático en personas con vulva. Generalmente las personas con pene solo tienen una uretritis leve. El diagnóstico en general, cuando hay una sospecha clínica o cuando se hace un cultivo porque es una infección de repetición, se encuentran fácilmente por cultivo las tricomonas que, bueno, los que tenemos canas y en el hospital, en las urgencias, hacíamos frotis con el microscopio ahí mismo in situ y mirábamos si había el desprendimiento de aminas para diagnosticar las vaginosis y tal, veíamos ahí las tricomonas nadando en la placa de Petri, moviendo sus colitas de un lado a otro de la placa. Era bastante fácil de diagnosticar en un examen en fresco. El tratamiento es con metronidazol o tinidazol, en general en dosis única. Problema, que el metronidazol lo tenemos, como sabéis, ahora solamente en comprimidos de 250, con lo cual para dar una dosis única tienen que tomarse 8 comprimidos de golpe de metronidazol. Eso a veces hay gente que le cuesta mucho. Y una alternativa es dar el tinidazol, que solamente serían 4 comprimidos, porque son 2 gramos, serían 4 comprimidos de 500. O la alternativa de hacer un tratamiento más largo, que sería el metronidazol cada 12 horas durante 7 días. El herpes. Esta es, el otro día hice un directo y entró una chica en la que hablaba que tenía herpes. Es la ITS que
podemos hablar de que no es tratable en el sentido de curable, ¿no? Porque después de la primera infección, en algunos casos, pues, puede convertirse en una infección crónica con brotes de repetición. El herpes genital, su etiología es vírica, es el virus del herpes simple, tipo 1 o 2. En general, el genital es un 80% del 2 y un 20% del 1, pero está equiparándose bastante. Su tasa es alta, un 42. Y su periodo de incubación es también cortito, de unos 3-7 días. La primera infección suele ser una infección muy intensa, puede llegar a ser muy grave e asintomática, y son brotes dolorosos recurrentes de ampollas que se convierten en úlceras y suelen durar de 1 a 3 semanas. El virus suele quedar latente y reactivarse después en circunstancias predisponentes, generalmente en circunstancias de inmunosupresión o también a veces en las mujeres, en personas con vulva premenstrual o durante la menstruación. No suele transmitirse si no hay lesiones visibles y su diagnóstico pues, es clínico por cultivo PCR y la serología no es muy útil. Se trata con antivirales. Se trata con antivirales sobre todo en la primera infección, pero también en los brotes, porque reduce la transmisión y la duración del brote y también reduce las recurrencias. Se puede utilizar aciclovir, valaciclovir o fanciclovir y se suele hacer una pauta larga en la primera infección, corta y más intensa en los brotes, y en personas que tienen brotes recurrentes hay una pauta continua que puede durar hasta de 6 meses a 1 año. Y luego se para ver si se han reducido los brotes o se vuelve a continuar. Y después hemos de pensar en el tratamiento sintomático. Os hablo y en las otras infecciones no lo he comentado, pero sobre todo en esta quería comentarlo, ¿no? A los médicos se nos olvida mucho el tratamiento sintomático. Nos vamos al antibiótico, nos vamos al antiviral, nos vamos al tratamiento y se nos olvida mucho el tratamiento sintomático. Espero que a vosotros no se os olvide tanto y os acordéis, porque no se nos tiene que olvidar en cualquier tipo de infección sintomática, pues ofrecer analgésicos, ofrecer anestésicos, que en el herpes sobre todo, el EMLA o cualquier tipo de anestésico local es muy interesante, y el frío y otras medidas de alivio. Las personas que tienen un brote, sobre todo las infecciones de herpes genital, como además suele estar en la zona cercana a la uretra, tienen muchas veces que orinar sumergidas en agua porque hacen retenciones de orina por el dolor que produce, por la disuria que tienen. El VPH es el virus del papiloma humano. Tiene más de 100 genotipos y realmente es o debe ser la ITS más frecuente. Realmente esta es la más frecuente porque se calcula que un 80% de las personas que han tenido interacciones sexuales han estado expuestas al VPH. Su clínica, la clínica que da son los condilomas acuminados o verrugas genitales en el caso de los serotipos 6 y 11 y alteraciones y las alteraciones celulares que pueden conducir al cáncer, sobre todo al cáncer de cuello uterino, que por prevalencia es el que más nos preocupa, pero también está implicado en cáncer anal, pene, de vulva o de garganta. Hace bastante hubo toda la polémica del cáncer de garganta que tuvo, ayer no me acuerdo del nombre, un actor, un importante actor debido al HPV, y hubo toda una polémica al respecto. El diagnóstico del VPH es clínico cuando se detectan las verrugas genitales o cuando se detecta la alteración citológica en el caso del cuello del útero, por citología o por el tipado del ADN del virus. Y el tratamiento, pues en el caso de los condinomas, los tratamientos pueden ser inmunomoduladores como el imiquimod o las sinecateninas, los conocéis,
citotóxicos como el podofilino o tratamientos destructivos si es que no se consideran destructivos los anteriores, porque realmente tanto el imiquimod como las sinecateninas como el podofilino son bastante destructivos a nivel local y por eso siempre se recomienda muchísimo, hay que insistir en que se tiene que poner la crema o la loción justo en la verruga, proteger la piel alrededor porque suele ser bastante agresivo a nivel cutáneo. Entonces también bastante destructivos. El ácido tricloracético, el bicloracético, no se utilizan demasiado, pero se utilizan en algunos sitios y en general lo más frecuente es que se realice o crioterapia o electrocoagulación. La excisión quirúrgica en general se realiza cuando son muy grandes o cuando hay mucha cantidad de condílomas. El cáncer, el tratamiento pues es el específico, el diagnóstico precoz es lo más importante y el tratamiento específico y la prevención pues es el diagnóstico, la detección con los tipados y las citologías y las vacunas. Y, por supuesto, no tenemos que olvidar la prevención con sexo inteligente, ya sea preservativo, láminas protectoras, etcétera, y los hábitos de vida. Mujeres que se nos olvida también mucho recomendar en la consulta, por eso os lo digo también para que lo recomendéis vosotros también, el cese del tabaquismo, porque el tabaco está muy, muy relacionado con la progresión y el no lavado, porque el VPH se puede lavar, se puede curar. De hecho, por eso hacemos los controles para ver si ha desaparecido. Pero el tabaco influye negativamente y suele favorecer la progresión a alteraciones celulares. Entonces, el cesar el tabaquismo es importante en todas las personas, pero mucho más en aquellas que son portadoras de VPH o que tienen lesiones por VPH. El virus, el VIH, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Su tasa es de 4,8 y su clínica pues, es una infección aguda, una infección crónica y el SIDA. El diagnóstico es serológico y el tratamiento es con antivirales. Hoy en día el tratamiento con antivirales permite que una persona de VIH tenga una esperanza de vida similar a la población general. Cuando yo era más joven no ocurría eso. Era una enfermedad que te condenaba y hoy en día no ocurre. Y de hecho, con el tratamiento antiviral se puede evitar la transmisión. Cuando la carga viral disminuye tanto, ahora todos sabemos mucho de carga viral porque desde la pandemia, cuando la carga viral se reduce mucho, se vuelve indetectable y indetectable quiere decir intransmisible ya. ¿Vale? Por eso es esencial visibilizar como las ITS, también el hecho de que se puede hacer las pruebas de ITS y la prueba del VIH de forma gratuita, voluntaria y confidencial y también de que existe la posibilidad de profilaxis, preexposición y postexposición. Y lo mismo con las hepatitis. Las hepatitis víricas se consideran enfermedades de transmisión sexual, tanto la A como la B, como la C, como la delta, como la E. Pero fundamentalmente cuando hablamos de hepatitis víricas nos referimos a la B y a la C, con una tasa de prevalencia de 2,4 y 0,8 respectivamente. Son frecuentemente asintomáticas hasta que se producen alteraciones hepáticas y son ITS, pero suele haber cada vez, o sea, el contagio mayor suele ser por sangre contaminada. El diagnóstico es serológico o ante los síntomas o porque se hayan producido alteraciones hepáticas y el tratamiento es con antivirales en todos los casos y la hepatitis A y la B tienen vacuna y la B también tiene posibilidad de tratamiento preexposición y posexposición, pero para tratar cualquier ITS, para hacer cualquier prevención hay que detectar y hay que tenerlo claro y hay que visibilizarlo. No sé si voy muy rápido o muy lento, pero bueno, voy. Si no, cuando lo veáis grabado, lo ponéis a velocidad más lenta, porque suelo lanzarme a hablar. La sectoparasitosis. Cuando hablamos de ITS muchas veces se nos olvidan porque no les damos importancia.
pero son estos bichos tan asquerosos que tenemos aquí a la derecha, y es la pediculosis pubis, las ladillas y la escabiosis, la sarna, que también es de contacto, pero también puede ser una ITS. El Pityrius pubis, piojo del pubis o ladilla, se transmite por roce directo y el contagio es muy, muy fácil. Se diagnostica porque pica, por picor, y por la visualización de las liendres o piojos en el vello púbico, que son muy evidentes. Se tratan, pues, como los piojos del pelo, con permetrina. También se puede tratar con ivermectina y hay alguna otra alternativa. Y bueno, realmente cada vez vemos menos, probablemente porque hay cada vez más depilación más radical a nivel de pubis, ¿no? Entonces, no solamente las mujeres, sino en general cada vez hay más depilación, hay menos vello, y si hay menos vello hay menos ladillas, pero esto de las depilaciones, tanto en personas con vulva como en personas con pene, es como el pantalón de campana. Hoy se depila todo y luego dejará de hacerlo y volverán a venir. Entonces tenemos que tenerlas presentes. La sarna la escabiosis sí que ha aumentado bastante, aumentó durante la pandemia, lógicamente, porque estábamos encerrados, y se transmite por contacto estrecho. Es raro que sea por la ropa, pero generalmente es por contacto estrecho. Se diagnostica por clínica, porque los surcos y los túneles que producen en la piel son bastante clásicos, son patognomónicos de hecho, y al microscopio, si se rascan estas zonas, se ven los huevos y los ácaros, y la clínica es el picor, sobre todo por la noche. El tratamiento también es con permetrina y en los dos casos con ivermectina, y en los dos casos, tanto en la pediculosis pubis como en la escabiosis, hay que establecer medidas higiénicas de lavado de ropa, de aislamiento y de tratamiento de contactos. Bueno, el tratamiento de contactos es en todos los casos de ITS, por supuesto. Estas son ITS menos frecuentes, que es el micoplasma, que es menos frecuente, pero cada vez más, como todas. Y tal vez también lo más preocupante es que cada vez tiene más resistencias. Causa uretritis y cervicitis, también como todas, y el tratamiento es de oxiciclina seguido de azitromicina en un intervalo bastante largo. En las resistentes se puede hacer el moxifloxacino. El ureaplasma, aunque forma parte de las vaginosis, de las disbiosis, suele ser comensal, muy pocas veces patógeno, pero puede ser patógeno, sobre todo en algunas uretritis de personas con pene. Entonces, tenemos que valorarlo también a veces como patógeno. Después el chancroide, que es el Haemophilus ducreyi, el chancroide o chancol blando, es generalmente tropical, es más frecuente en zonas tropicales. No lo solemos ver en nuestro ámbito, pero cada vez también es más frecuente porque estamos más globalizados y se trata con acitromicina o con ceftriaxona. La viruela del mono, que es trending topic desde el 2022, y bueno, produce un exantema y un síndrome sistémico similar al de la viruela. Se diagnostica por las lesiones, que son bastante típicas, y también con PCR. Es más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, y la vacuna de la viruela inmuniza con la viruela del mono. O sea, también los que tenemos canas y estamos vacunados de la viruela probablemente somos inmunes, pero bueno, es una estrategia de prevención que se ha propugnado para personas de riesgo. Y luego la donovanosis, que es la clamidia granulomatosis y que produce una úlcera genital y se trata con doxiciclina y acitromicina, como todas las clamidias que hemos visto. Como os he puesto todo fotos muy feas todo el rato de bichos y de gérmenes y tal, ahora ya que hemos acabado de hablar de las ITS más frecuentes,
y más infrecuentes os he querido poner plantas porque yo soy muy hierbas y bueno, y vosotros sois farmacéuticos, así que también me entenderéis que es mucho más bonito de ver, pues eso, aquí que os he puesto tomillo, árbol del té y cúrcuma para que estemos con un antifúngico natural y un antiinflamatorio natural aquí a nuestra derecha. Y os hablo de ITS, no ITS, infecciones que no son ITS, bueno, o circunstancias, patologías que no son ITS, pero tienen relación con el sexo, que son estas, las candidiasis y la vaginosis, el moluscum y la vulvovaginitis inespecífica. ¿Por qué os he puesto la candidiasis y la vaginosis? Si estamos hartos los médicos de decir a todo el mundo que la candidiasis y la vaginosis no es una enfermedad de transmisión sexual. No lo es. O sea, no es una enfermedad que se transmita de manera más frecuente y como su único mecanismo de transmisión o más frecuente mecanismo de transmisión por una interacción sexual. Desde luego que no, pero sí que puede reactivarse o puede iniciarse por una interacción sexual y tanto en las candidiasis recidivantes como en las vaginosis recidivantes deberíamos de valorar, tratar a la pareja. Y de hecho, el mes pasado, en marzo, en el New England salió un estudio en el cual se había hecho un ensayo para valorar en mujeres con vaginosis de repetición, vaginosis recidivantes, el tratamiento de la pareja. Y en el grupo en el que se trataba la pareja, las recidivas eran bastante menores. Con lo cual, sí, cuando hay una candidiasis recidivante y una vaginosis recidivante en parejas estables de larga evolución, porque no sería el caso de una persona que no tuviera pareja, sí que tendríamos que valorar el tratar a la pareja. Así que no se extrañe si a lo mejor alguien viene para buscar tratamiento por eso. El moluscum, lo mismo, no es una ITS por definición, pero se contagia por contacto, entonces puede contagiarse en una interacción sexual. Tiene un diagnóstico diferencial a veces difícil con los condilomas, aunque bueno, los condilomas, como sabéis, su superficie suele ser como de crestas de gallo, es fácil distinguirlos de otras verrugas por eso, pero a veces, sobre todo cuando se inician, pueden tener el borde liso e incluso semejar ese borde umbilicado que tiene el moluscum, y al revés, el moluscum también puede no tener tan claro ese reborde umbilicado. Entonces a veces es difícil de valorar qué es, y el tratamiento es diferente porque el condiloma responde muy bien a los tratamientos destructivos que os he comentado. Al ser unas células de crecimiento muy rápido, el moluscum le cuesta un poquito más. El moluscum es más de excisión. Pero bueno, eso, que no son ITS, pero es importante tenerlas en cuenta. Y luego la vulvovaginitis inespecífica. La vulvovaginitis inespecífica es una vulvovaginitis que no es infecciosa y que puede estar producida por todo esto que os pongo aquí, por una higiene inadecuada, no escasa, sino todo lo contrario, por irritación, por alteración del microbioma, por sequedad, por el líquen, el gran olvidado, el gran invisibilizado también, y por la úlcera de Lipschutz, que es una úlcera muy llamativa, que no es infecciosa y que se suele aparecer cuando hay una enfermedad sistémica, generalmente una viriasis. ¿Qué no tenemos que olvidar? Aquí os he puesto, aquí os había comentado lo que había, no, sí. Aquí os he puesto romero, salvia y ginkgo. ¿Qué no tenemos que olvidar? Los cribados. Es súper importante el cribado de ITS, el diagnóstico de ITS, el diagnóstico precoz de ITS. Todas las personas que tienen interacciones sexuales deberían hacerse un cribado de ITS anual. Y si es una persona con una vida sexual más activa y divertida, aparte de la enhorabuena, que se lo haga trimestral. Sería también muy útil hacerlo cada vez que cambias de pareja. Y sería muy útil, que creo que ya hay, pero sería más útil que se generalizara y que además se generalizara a nivel de la medicina pública y a nivel de farmacia, las autotomas. Es decir, los kits para diagnóstico, para autodiagnóstico de ITS.
Súper importante el estudio de contactos. ¿Por qué no se hace? A veces por el tema de estigmatizar, de no decir que he tenido una ITS, qué van a pensar de mí, pero tenemos que responsabilizarnos y hacerse el cribado es una cuestión de responsabilidad y de respeto y de amor hacia uno mismo y hacia los demás. En eso es lo que consiste la educación. La educación no es el saber, sino el saber qué hacer. Educar no es para adquirir contenido, para adquirir saber, sino educar es para enseñar a una persona a tener habilidades y entre ellas está la responsabilidad, el respeto y la empatía. Y lo importante es eso, la protección con métodos de barrera, preservativo, las barreras, las láminas de látex o de vinilo, la profilaxis preexposición, posexposición y la vacunación en los casos en los que se puede vacunar. Os dejo aquí mis fuentes que son de acceso libre y que sería mirarlos, es súper interesante, la guía PRIOAM está súper bien, el PRAM al que podéis acceder del Ministerio está súper bien y todo lo que os pongo aquí es de acceso libre, de acceso gratuito. Y eso es todo, muchísimas gracias y doy paso a mi compañero Vicente. Buenas tardes. Lo primero, pues dar las gracias al Consejo por poder participar en esta webinar y, bueno, nombrar al grupo de ITS de la Vocalía Nacional de Oficina de Farmacia, que, bueno, gracias a ella pues se ha podido llevar a cabo esta webinar, encabezada por Piedad, que es nuestra vocal nacional, y las vocales de Barcelona, que es Mercè, Beatriz de Ávila y Virginia de Palencia. También dar las gracias a Laura del Consejo por toda la ayuda que nos ha aportado. Y bueno, yo soy Vicente Terrades, soy el vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Baleares y bueno, después también tendréis el mail del colegio para cualquier aclaración o cualquier cosa que queráis. A mí me ha tocado hablar del abordaje desde la farmacia comunitaria. Y bueno, a modo de introducción, pues las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública que afecta especialmente a jóvenes y a grupos vulnerables. La farmacia comunitaria tiene un papel fundamental en la educación, en la prevención y en la detección de síntomas, de signos de alerta para hacer una derivación adecuada. En esta ponencia, pues en esta parte de la webinar, vamos a tratar los puntos de prevención, alertas y valoración, que vendría a ser pues, una especie de criterios de derivación, seguimiento farmacoterapéutico y acciones y campañas que se han realizado, se realizan y se van a realizar, ¿no?, en nuestras farmacias. Hay una tendencia entre la población joven a prescindir del preservativo en las prácticas sexuales. Declara usarlo aproximadamente un 12%. Esto pues es alarmante, ¿no? Y parece ser que no es como los pantalones de campana que nos comentaba Miriam, sino que esto pues parece que es una moda que cada vez pues es más común, ¿no? Desde hace años el Ministerio de Sanidad ha organizado y elabora campañas de concienciación. En 1988 ya hizo una novedosa, que si recordáis era la de Si da, no da, los muñequitos que iban saliendo y la verdad que fue muy impactante. Y ya en los años 90 pues se hizo la campaña de Póntelo, pónselo, que en su día también fue muy polémica, pero que hoy en día es considerada una de las campañas más exitosas del Ministerio de Sanidad en España, ¿no? Actualmente, la última que se hizo, que es en el 2024, que es la actual, es la de Yo soy del sexo seguro, que veis que ya pues introducían pues el símbolo de hashtag, etcétera. Pero bueno, que yo como la de Póntelo, pónselo, pues no acabo de tener el éxito que debía, pero bueno, siguen allí llevándolo a cabo. El papel del farmacéutico comunitario es clave. En la farmacia tenemos muchas oportunidades para hablar de ITS.
La farmacia comunitaria es el punto perfecto para aportar información sanitaria, para reforzar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, como son los test de VIH, y participar en la detección precoz. Todo es debido a la formación sanitaria que tenemos, la accesibilidad, esa estupenda red de farmacias que dispone en España, que abarca todo el territorio, y la disponibilidad de ese profesional sanitario que es el farmacéutico. Vamos a pasar al primer punto, que es el punto de la prevención en ITS. El principal objetivo es disminuir la incidencia de las ITS en todos los niveles de prevención, tanto a nivel primario, que es que se impide el desarrollo de la enfermedad, a nivel secundario, que es la detección propia de la enfermedad, a menudo antes de tener síntomas, lo cual minimiza considerablemente las consecuencias graves de dicha enfermedad. Y por último, a nivel terciario, que es cuando ya la enfermedad es diagnosticada y se trata para evitar complicaciones. A nivel primario, ¿cómo actuamos? Pues participando en educación sobre salud sexual, implicándose en la promoción del uso del preservativo, participando en campañas informativas. Aquí es importantísimo dar una información rigurosa. En la vacunación, participando en las campañas de vacunación, hepatitis B y virus del papiloma humano. También hay pues, la vacuna, como ha comentado, de la viruela símica, pero bueno, ya es menos frecuente. Y hay que tener en cuenta que la vacunación es el método o la herramienta más eficaz para combatir estas enfermedades. Justamente la hepatitis B y el virus del papiloma humano son dos de las que pueden derivar en complicaciones mucho más graves, como el cáncer, y que están disponibles en farmacia comunitaria. Están incluidas en el calendario vacunal y bueno, la del virus del papiloma humano a partir de los 12 años, que se bajó la edad, ya hay un indicativo de cómo es el problema, ¿no? Cada vez pues, una sexualidad más precoz. Y la de la hepatitis B, que es a los 2, 4 y 11 meses. Después también participar en el asesoramiento del VIH, en el tratamiento pre-exposición y post-exposición. El tratamiento de esta combinación de antirretrovirales y, bueno, pues asesorar un poco en este tema, destacar también el post-exposición, que es que se debe pues, aplicar el tratamiento dentro de las 72 horas y un tratamiento durante los 28 días siguientes. Y para acabar, en el nivel primario también el acceso al material de inyecciones estériles en droga. Esto, pues, la farmacia comunitaria colabora en ese acceso a ese material de forma gratuita. A nivel secundario, pues a nivel secundario tenemos los test de detección de ITS. Hay varios tests. El único que es sin receta es el del VIH. Luego hay otros de infecciones bacterianas, pero que ya son necesarias recetas. Participar en campañas de cribado, detección de síntomas y, si el paciente es positivo o de riesgo, recomendar esa batería de pruebas de infecciones de transmisión sexual. Y, por supuesto, la derivación al médico. A nivel terciario, ya es cuando esa enfermedad ha sido diagnosticada. Podemos mejorar el estudio de contactos, así como prevenir comorbilidades y formas resistentes. En este sentido, pues ofrecemos
servicio de dispensación y servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Pasamos ya al siguiente punto, que sería el punto de las alertas y valoración. Como os he dicho, pues un poco lo que sería detección y derivación al médico. Realmente estas alertas y valoración es complejo, debido a que los síntomas son similares o muy similares a otras patologías y muchas veces son asintomáticas. Y además existe pues ese tabú, ese estigma y ese pudor de la gente pues, a la hora de comunicar haber contraído pues, una infección de transmisión sexual. Vamos a diferenciarlas entre las que son a nivel genital y a nivel extragenital. Hay muchas formas de catalogar o de definir todos estos criterios de derivación al médico, pero bueno, lo hemos resumido a nivel genital, que serían secreciones anormales en consistencia, color y olor, sangrado, irritación, picor, dolor e inflamación, sobre todo en gonorrea, ese dolor testicular que suele ser habitualmente unilateral, lesiones como abscesos, eritema, el chancro, el sífilis, molestias al orinar y una frecuencia también anormal. Después pasamos ya a nivel extragenital, y a nivel extragenital tendríamos inflamación de ganglios linfáticos, más común en herpes genital, pero también en otras ITS, la proctitis, que es ese dolor al defecar y sangrado rectal, que se da también mucho más en clamidiasis, gonorrea y herpes genital. Después también valorar el dolor muscular y dolor de cabeza, fiebre, meningitis y problemas de vejiga. Esto es muy común en herpes genital. Y, por supuesto, no olvidar la inspección bucal, que muchas veces pues, es la gran olvidada. Esos papilomas en cavidad oral localizadas, que muchas veces no hace sospechar. Y, bueno, mira, son aftas, heriditas, etcétera, y se recomiendan colutorios, geles de hialurónico, gel de ácido hialurónico, y vemos que no mejora esa persona. Entonces, no queda otra. Se trata de entrevistar, investigar y llegar pues, a una conclusión que nos pueda llevar a derivar al médico a esa persona debido a esas heridas, esas papilomas en la cavidad oral. Seguidamente pasamos al seguimiento farmacoterapéutico. El seguimiento farmacoterapéutico se basa en la educación, adherencia, detección de problemas relacionados con el tratamiento y derivación. Desde la farmacia comunitaria hay que poner el foco sobre todo en la adherencia, ya que muchos tratamientos son con antibióticos, excepto si son pues, de carácter viral, pero la mayoría es con antibióticos y ya conocemos la importancia de las resistencias, ¿no? Especialmente en gonorrea, donde el problema de resistencias ya es bastante serio. Entonces, por eso, en el seguimiento farmacoterapéutico, donde más focalizaremos es en el tema de la adherencia al tratamiento. Y después también, pues, tener mucho ojo con las dosis, las posologías y la duración del tratamiento, porque la verdad es que son muy diferentes de los tratamientos habituales. Entonces, concienciar bien en que se toma bien la dosis, en el tiempo, la duración del tratamiento y las posologías, por supuesto. He puesto una serie de fichas, pero bueno, la mayoría ya ha sido comentado por Miriam, la anterior ponente, y os las dejo a modo de resumen un poco del seguimiento farmacoterapéutico y comentar eso, la importancia de la adherencia e informar a estos niveles, al nivel de educación al paciente, adherencia al tratamiento, efectos adversos
problemas relacionados con el medicamento y seguimiento y derivación. Simplemente, pues comentar 4 cosas, por ejemplo, clamidiasis, pues como en la sífilis, como la anterior, pues si tomas acitromicina, tomarla con las comidas, porque así reduces muchísimo esas molestias gástricas. Si tomas, en el caso de que tengas que tomar doxiciclina, alertar de la fotosensibilidad y, bueno, un poco aquí está cosas que han dicho también anteriormente. En la gonorrea, pues como en las 2 anteriores, aconsejar tests de control, los tests de control y recomendar que el tratamiento también se lo haga la pareja o parejas, aunque no tengan síntomas, porque probablemente pues habrá una infección de transmisión sexual, tanto de gonorrea como la que hablemos, ¿eh? En tricomoniasis también os dejo aquí un poco el resumen que confeccioné y simplemente pues incidir en evitar el alcohol durante el tratamiento y las 48 horas siguientes, tomando pues metronidazol y tinidazol pues para evitar esos efectos tipo disulfiram, ¿vale? En herpes genital también os dejo aquí todo el resumen y, bueno, destacar que hay que verificar pues si hay insuficiencias renales. Esto cuando siempre que se usan pues antivirales pues es recomendable y sobre todo las medidas higiénicas. Virus del papiloma humano. No tiene tratamiento antiviral, como vimos, específico y se tratan sus manifestaciones, las verrugas. Entonces, pues recordar que no hay que mezclar tratamientos, cosa muy común, porque nos encontramos de todo en la farmacia, que no hay que usar tratamientos caseros, el tratamiento o el remedio de la vecina, y en general, pues eso, también llevar unas medidas higiénicas adecuadas. En el VIH, pues importante recordar la existencia de la prueba gratuita. Esto pues está a mano de cualquiera. Entonces, hacer incidencia en esa prueba, que existe esa prueba, etcétera. Y controlar, por ejemplo, la hepatotoxicidad debido a los antivirales y, sobre todo, pues que lleven el seguimiento médico y control dental. Esto simplemente os las dejo para que las tengáis y viene a resumir lo que es un poco pues, el seguimiento farmacoterapéutico. Y repito, lo importantísimo es incidir en la adherencia del tratamiento y después ya pues meterse un poco si detectamos pues, reacciones adversas o lo que sea. Pasamos al siguiente punto, que son las acciones. ¿Qué acciones se están realizando, se han realizado o se realizarán, ¿no?, en la farmacia comunitaria? El Ministerio de Sanidad, perdón, me estoy quedando. El Ministerio de Sanidad publicó el Plan Estratégico para la Prevención y Control de Enfermedades de infecciones de transmisión sexual. Lo publicó de tal manera pues, que pensando pues, que en 2030 pues, se solucione el problema. Mucho tenemos que avanzar aún para que se solucione, porque parece que la gráfica, como nos enseñó Miriam, va para arriba todo el rato. Pero ¿qué pasa? Que las comunidades autónomas deciden las estrategias y actuaciones a seguir, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es pues, que el escenario sea muy homogéneo, muy heterogéneo. Según la implicación de cada comunidad autónoma, pues aplica pues, unas estrategias o unas actuaciones que encuentren, ¿no? Para nombrar acciones que se realizan en la farmacia comunitaria con la administración, pues sobre todo importantísimos los cribados como el de VIH, que se realiza en Asturias, en Baleares, en Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y el País Vasco. Ya llevan realizadas más de 44.000 pruebas en este programa de cribado. Entonces,
se demuestra pues, a lo que llega a la oficina de farmacia, ¿no? La farmacia comunitaria. Otro cribado que se está realizando es el de sífilis en el País Vasco. Ya llevan unos años y con unos resultados pues, muy satisfactorios. Y ya el más reciente es el que se está realizando en Cataluña, que es el cribado de cáncer de cuello de útero, donde detectan virus del papiloma humano. Es un cribado poblacional que se realiza en mujeres de 30 a 65 años y colaboran pues, con la entrega del kit de muestra y si después la distribución lo lleva la logística y si dan positivo ya se cita para citología cervical en ginecología. Ya si eres menor de esos 25 años, ya te llega la propia carta anual de que ya pasas a hacer la citología cervical en ginecología. Pero si no, te llega esa carta que vayas a la farmacia y entras en este programa de cribado. Otra acción que se lleva con la administración es la elaboración de encuestas. Por ejemplo, en Cantabria elaboran unas encuestas para evaluar el conocimiento de la población sobre ITS. Está a punto de ponerse en marcha, está ya todo confeccionado y bueno, están a punto de llevarlo a cabo y es en colaboración con la administración. Y después os pongo aquí en gris intercambio de jeringuillas y mantenimiento de metadona. El intercambio de jeringuillas es en Baleares, Cantabria, Cataluña y Navarra y el mantenimiento de metadona es en Baleares. Lo pongo en gris porque, a ver, es en prevención de ITS, pero en este caso es de forma indirecta. No es por transmisión sexual, sino que es por una transmisión vía parenteral. Pero bueno, no dejan de ser infecciones de transmisión sexual. A modo de ejemplo, os pongo pues, la colaboración en la prueba del VIH. Veis aquí la visibilidad de las farmacias adheridas al cribaje en la propia web del Ministerio de Sanidad. Hacemos clic en el link que veis azul, que es encontrar el centro más cercano, localiza tu ubicación y te dice las farmacias alrededor adscritas donde puedes realizar la prueba de cribado de VIH. También salen los centros médicos adheridos, pero bueno, sale todo. La verdad que funciona muy bien. Yo lo he probado y el localizador va perfecto. Y después también pues, hablar de las acciones propias que se realizan en los colegios. Pongo aquí el mapa de servicios farmacéuticos de España que realiza el Consejo, que lo ha realizado y lo está actualizando, donde si entráis pues se ve pues, todos los servicios que cada comunidad autónoma pues, realiza. En este caso pueden ser acciones como formaciones. Hay diferentes colegios que hacen, por ejemplo voy a destacar el de Pontevedra, que lo podría haber puesto tranquilamente en colaboración con la administración, porque está llevando una colaboración con la Subdirección Xeral de Saúde y lo que hace es que organizó unas jornadas para colegiados, después una campaña formativa con pósters, folletos y medios y con la colaboración de la Subdirección General de Salud pues hacen unas charlas en los institutos. Y la verdad que están contentísimos. El vocal, Adrián, el vocal de Pontevedra nos lo comentó en la asamblea y están ampliándolo ya pues, a más institutos y centros que quieran colaborar. Perdón. Después tenemos colaboración con asociaciones, como por ejemplo en Cantabria, que colaboran con la Asociación Nueva Vida, de personas sin hogar, mujeres en situación de prostitución, etcétera, y que es una asociación que es para reducir la desigualdad y el colegio está colaborando con ellos pues, en este tema de infecciones de transmisión sexual.
Y después también para comentar, en este caso, pues muchos colegios que elaboran pues, fichas, infografías, etcétera, y que ayudan a los colegiados a llevar esa labor de prevención en infecciones de transmisión sexual. También os he puesto aquí, os pongo el link de material de ayuda del Consejo, que lo elabora el Consejo. Son unas fichas elaboradas por la Vocalía Nacional de Análisis y que están muy bien. Yo les eché un vistazo y están genial. Luego tienen otras que son más resumen de todas y bueno, os animo a que les echéis un vistazo. Después también os dejo el link de una guía para farmacéuticos que elaboró el Consejo, que se titula La farmacia por la salud de la mujer. En el capítulo 2, también tratan las infecciones de transmisión sexual y también pues, es un material perfecto para usar. También nombrar las escuelas rurales de salud, que es en colaboración del Consejo, el Concil y el Ministerio de Sanidad, y que también una parte fue tratar las infecciones de transmisión sexual. Y por acabar, pues comentaros las diversas publicaciones que hay también del Consejo, tanto en el panorama actual del medicamento como en la propia web, etcétera, que se pueden consultar. A modo de resumen, pues os pongo aquí un poco una estructura para una buena intervención sanitaria en ITS desde la farmacia comunitaria. Pues estos puntos serían promover prácticas de sexo seguro para minimizar el riesgo de infecciones, ofrecer cribaje y derivación en personas que han mantenido relaciones de riesgo, por ejemplo, bueno, en esas personas. En los positivos, recomendar la batería de pruebas para ITS. Como nos ha comentado Miriam, la probabilidad es altísima de que si tienes una, pues venga acompañada de sus primas, ¿no? Ofrecer seguimiento farmacoterapéutico, realizar campañas educativas y de cribados y recomendar la vacunación, por supuesto. Disponer de un espacio de atención personalizada. Debido a ese pudor, pues intentar desmitificar, reducir prejuicios y es muy importante pues ese entorno, crear un entorno que esté cómodo el paciente para poder pues tratar estos temas un poco pues esos pudorosos, ¿no? Y por acabar, pues formación continuada, lo que estamos haciendo y seguir formándose para dar esa información rigurosa. Y ya, para acabar, os comento pues las conclusiones, que sería pues el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado son fundamentales para para hacer frente a las ITS. El rol de la farmacia comunitaria es esencial, importante la labor de prevención y tratamiento de ITS, subrayo prevención porque ahí es donde tendríamos que frenar, ¿no? Y cada vez más hay más oportunidades de intervenir en la farmacia comunitaria. Pues cada vez más pues el paciente se acerca más, somos más accesibles y bueno, llegas a tener hasta pues un contacto de tú a tú, ¿no? de confianza y cada vez pues se abre más la gente. Y después la importancia de la colaboración multidisciplinar para mejorar la salud de la población, importancia de las colaboraciones con la administración, privados, campañas, y vuelvo a repetir, formación continuada. O sea, para cualquier intervención hay que estar bien formados. Y bueno, despedirme con la gran campaña de prevención de Póntelo, Pónselo, que en mi opinión la rescataría y actualizaría y comunicar que bueno, la intención de la vocalía es dar continuidad a esta webinar. Dar un poco de continuidad, estamos confeccionando unas infografías, vamos a intentar hacer unos videoconsejos si se puede y crear pues más fichas e intentaremos pues ir sacando más información y más ayuda para el colegiado. Y bueno, hay varias cosas con el tiempo que tenía, pues es lo que daba y muchas gracias. Tenéis aquí
el correo de mi colegio, que podéis contactar conmigo y ya está. Despedirme y podemos pasar, si quieres, Piedad, a la parte de preguntas. Espero que os haya gustado. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes. Ha sido una exposición magnífica. Miriam, muy amena tu exposición, muy completa. Yo creo que hemos recordado, hemos ampliado y hemos aprendido mucho sobre el tema que nos ocupa. Y Vicente, pues nos has puesto en valor a la farmacia, sabiendo y recordando todo eso que hacemos todos en el día a día de nuestra práctica, y también como los colegios y como el consejo pues se molesta en generar acciones para siempre pues estar al lado del paciente e intentar reducir esta creciente aumento de este tipo de infecciones. Vamos a aprovechar ahora que nos quedan 10 minutitos a responder preguntas que tenemos por aquí. Y en ese sentido nos preguntan si se tiene experiencia en si la vacunación reciente por VPH podría dar un falso positivo, porque nos dice una compañera que tiene un caso sospechoso de esta situación. Yo no sé si quizás, Miriam, en este sentido nos puedes aclarar un poquito. En principio no, de que yo sepa, pero bueno, lo investigaré y si queréis la contesto. Si deja su mail o si me dice algo por redes la contesto, pero en principio no. Estupendo. Nos preguntan también cuál es la diferencia más notable entre una candidiasis y una ITS, porque eso lo has puesto un poquito el foco ahí, Miriam, y sí que es interesante desde Oficina de Farmacia tener clara la manera de diferenciarlo. A veces es muy difícil, pero ante cualquier candidiasis que no acaba de solucionarse, que no acaba de... O sea, las candidiasis pueden ser recidivantes, pero tienen que responder de entrada a un tratamiento antifúngico. Entonces, ante cualquier candidiasis que es recidivante o ante cualquier disuria recidivante que no responde a los tratamientos habituales, siempre hay que descartar una ITS. Y ante la duda, o sea, ante cualquier duda, es súper interesante hacerlo. Es muy fácil acceder, no, la mayoría, en esta España nuestra que tenemos, en la mayoría de los sitios hay un centro o una zona en un centro de salud dedicado a las ITS y cada vez más gracias a este programa nacional. Entonces, es muy fácil hacer la detección ante cualquier duda que se haga. Pero clínicamente, sobre todo, son las infecciones que no responden. Estupendo, gracias. Nos preguntan también la prevalencia de VPH en hombres, si es mucho más baja que en mujeres y por qué a ellos no se les vacuna, si es a causa de esta diferencia de prevalencia. A ver, la prevalencia en hombres está mucho menos estudiada. Esto está claro. Y el problema es cuestión de enfermedades, es decir, es a las mujeres, a las personas con vulva y con cuello de útero, a las que las que tienen más riesgo de tener una enfermedad mortal por el HPV, más que los hombres. También pueden tener ese problema. Y de hecho la vacunación, pero la vacunación en hombres cada vez será mayor y cada vez se recomendará más, pero básicamente es para reducir la transmisión del HPV. No para proteger tanto de la enfermedad. Porque la prevalencia de enfermedad es mucho más baja. Gracias, Miriam. Nos preguntan también por el preservativo femenino, saber si funciona bien y realmente si vosotros lo aconsejáis. En principio, siempre aconsejamos cualquier método de barrera. El problema del preservativo femenino es que no ha sido demasiado bien acogido en cuanto a uso. 1, por el precio, 2, por el ruido y 3, porque es mucho más accesible a la compra el preservativo masculino. Gracias. Nos preguntan también para Vicente si puedes un poquito ampliar la información que has dado sobre los test disponibles en Oficina de Farmacia y también saber la obligatoriedad para ellos de prescripción o no. Vale, bueno, los test, los que hay en Oficina de Farmacia son el de VIH, que es el único que se puede dispensar sin receta, y luego pues hay otros test, que está el de clamidia, que necesita receta,
Y ya el resto de test que existen pues son test para detección de infecciones bacterianas y hacer un descarte entre infección bacteriana y candidiasis. Sería que realmente es con el test y mirando un poco síntomas, porque también pues el tipo de flujo, lo que sea, porque son orientativos. Entonces, pues para encarar hacia un tratamiento más de candidiasis o de bacterianas, pero esos son los test que hay. Con receta, sin receta, solo VIH y el resto con receta. Gracias. Nos preguntan también que tienen pacientes que echan la culpa a la vacuna de haber despertado, como dicen ellos, el virus del papiloma. ¿Esto son leyendas urbanas o qué oyes sobre esto, Miriam? De momento son leyendas urbanas. Bueno, leyendas urbanas, no. Hay gente potente hablando de que la vacuna realmente no ha disminuido la mortalidad. Entonces, bueno, puede generar muchas dudas. El tema de las vacunas, como siempre, genera muchas dudas. Pero a día de hoy es la única herramienta que tenemos. Y desde luego no hemos visto que se haya reactivado el HPV. La vacuna del HPV, además, es la única herramienta que tenemos para algo tan problemático para la salud de la mujer como es el cáncer de cuello, que además cuando no se detecta a tiempo es algo terrorífico. Pero además también nos protege, hemos hablado de los condilomas, de las verrugas genitales, o sea, los serotipos de las vacunas del VPH al principio no, pero todos los que tenemos ahora también te protegen de las vacunas. Solo por eso creo que en muchos casos ya merecería la pena. Nos pregunta también respecto a la citología en el VPH, si esta citología sirve para detectar el virus o si tiene que haber lesiones para que la citología sea positiva. Y también nos pregunta la misma persona, Miriam, por hacerte un poco la pregunta completa, porque son varias, si hay alguna prueba específica de detección de VPH más rápida que una citología. Y saber Sí. también en el caso de los hombres cómo sabrían que están infectados. No hay test para hombres, eso ya lo digo de entrada. A día de hoy no hay un test fiable para hombres. Se hacen, hay gente que hace test, pero a día de hoy no están validados, entonces no hay test para hombres. A nivel de citología, la citología nos habla de alteraciones celulares, no de la presencia de VPH, sino de alteraciones celulares que pueden estar producidas, y de hecho están la mayoría de ellas producidas, por el VPH. Como ha comentado Vicente antes, la estrategia que tiene que ponerse en marcha en todas las comunidades este año, y en Baleares también, Vicente, es la misma que en Cataluña, que es hacer, según riesgos, por edad, a determinada población, los test de VPH, si son positivos, enviar para hacer colposcopia y estudios, y si son negativos, nada. Cada 5 años, si no me equivoco, y después las citologías a otro grupo de población, porque pues, los estudios dicen que es la mejor manera de detectarlos. Entonces, sí, son pruebas diferentes. Cuando se hace un test de HPV y una citología a la vez, lo que llamamos el doble test, en principio son dos pruebas diferentes, aunque se haga la misma toma, pero son dos pruebas diferentes a nivel anatomopatológico. En una se detecta por PCR o TAN la presencia del HPV y en la otra lo que se ve es la citología y las alteraciones celulares en el cuello del útero. Nos preguntan también, Vicente, si nos puedes aclarar un poco en cuanto a los servicios profesionales realizados a través de los colegios provinciales, si alguno está remunerado, los cribados y todo este tipo de servicios. Sí, bueno, no tengo ahora la diapositiva, pero bueno, todos los servicios que puse en acciones con la administración son remunerados, es decir, los cribados, tanto de VIH, sífilis, el VPH, la elaboración de encuestas también son remuneradas, serán remuneradas, están pactando qué remuneración. El intercambio de jeringuillas, la elaboración de metadona, todos son remunerados, más o menos, pero son remunerados. No puedo deciros los precios exactamente, pero
pero sí que hay una remuneración y excepto el que he comentado de Pontevedra, que dan las charlas en los institutos, que ese como salió desde el colegio y después se cogió y se pidió la ayuda de la Subdirección Xeral de Salud, pues ese no, pero todo el resto sí que son remunerados. Unos estarán más contentos o menos con la remuneración, pero lo son. Y también es verdad que hay remuneraciones que es de hace muchos años y que no se han tocado. Entonces, pues siguen con remuneraciones muy antiguas. Muy bien, pues muchas gracias. Pues por ajustarnos un poquito al tiempo, yo creo que ya tenemos que ir concluyendo. También muchos de los asistentes os dan la enhorabuena y os comentan que les ha resultado una charla de mucho interés. También quiero recordar a todos los asistentes, como ya dijimos al principio, que esta charla queda grabada, que queda seguramente a lo largo de una semana quedará alojada en el espacio de webinars de farmacéuticos.com y también en el canal YouTube de farmacéuticos. Dar las gracias en primer lugar al Consejo General por haber hecho posible la realización de este webinar bajo la iniciativa de la Vocalía de Oficina de Farmacia, con todo el personal del Consejo que nos ha ayudado para poder realizarlo, especialmente Laura y Antonio Vázquez, al Laboratorio Dures, que desde el principio también nos apoyó y también quiere de alguna manera contribuir a la prevención de todo este tipo de infecciones, por supuesto a la especialista Miriam Rives, que ha sido una maravilla ver con qué ilusión nos ha transmitido todos sus conocimientos y qué ameno ha resultado. Y por último, y bueno, pues con mucho, muy especialmente al grupo de trabajo de la Vocalía de Oficina de Farmacia, Vicente, que has puesto en valor la Oficina de Farmacia con el trabajo nuestro diario y tan importante como agente clave que somos de la prevención y del tratamiento de las enfermedades. También quiero tener un recuerdo y un agradecimiento para el resto de los miembros del grupo de trabajo, Beatriz Garrosa, Virginia Calvete y Merce Barau. También hemos dicho que son vocales de Oficina de Farmacia provinciales. Y finalmente, pues dar las gracias a todos los asistentes. Espero que haya resultado de vuestro interés y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.